Muy buenos días para todos. Damos inicio a la clase de lenguaje con grado 10º, siendo las 6:07 de la mañana. Vamos a ver el tema, el acento. Entonces, por favor, en el cuaderno escribimos la fecha, el tema y el objetivo. Como siempre, fecha, tema y objetivo. En fecha escribimos, por favor, 1 de marzo del 2020, perdón, 2021. Todavía estoy en el 2020. Tema, el acento. Y en el objetivo, por favor, vamos a escribir diferenciar las palabras según su acento. Diferenciar las palabras según su acento y clasificarlas según corresponda. ¿Listo? Entonces, por favor, fecha, tema y objetivo. Y como título vamos a escribir entonces el acento. Y vamos a preguntarnos entonces qué es el acento. Listo, entonces el acento es la distinción, el acento es la distinción que se hace a una sílaba dentro de una palabra con mayor fuerza para identificar que ahí va su acento. Es la distinción que se hace a una sílaba con mayor fuerza es la distinción que se hace a una sílaba con mayor fuerza dentro de una palabra. Entonces vamos a escribir ejemplo. Ejemplo, en la palabra mesa, vamos a ver entonces dónde tiene su acento. Entonces, mesa. Esta sílaba es la que contiene mayor fuerza, es decir, la que tiene el acento dentro de la palabra. Entonces, mesa. Nosotros no decimos mesa, sino mesa. Entonces, acá tenemos el acento. Y según la ubicación de las sílabas, las palabras tienen una clasificación. Entonces, ya vamos a ver también. Bueno, es importante también tener en cuenta que el acento se divide en varias partes. El acento prosódico, el acento diacrítico, el acento prosódico, el acento diacrítico y el acento ortográfico.
Ya vamos a ver cada uno. Entonces tenemos acento diacrítico, acento ortográfico y acento prosódico, que son las tres clases de clasificación de las palabras. Listo, entonces por favor vamos copiando, les voy a dar 2 minuticos para copiar y ya vamos a ver cada uno de los acentos y las clases de palabras según su acento. Entonces tenemos los acentos, que es la distinción que se hace con mayor fuerza en una sílaba dentro de una palabra para verificar o corroborar dónde está el acento. Asimismo, las palabras se clasifican en diferentes grupos, chicos. Y tenemos acento diacrítico, acento ortográfico y acento prosódico. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a explicar el primero, que es el acento prosódico. Listo, entonces escribimos por favor en el cuaderno como subtítulo acento prosódico. Y entonces ya sabemos que el acento ortográfico, perdón, que el acento es la distinción de la fuerza que se le pone a una palabra. Entonces vamos a ver el acento prosódico. El acento prosódico es aquel que clasifica todo tipo de palabras. Listo, hay que tener en cuenta que hay diferencia con el acento diacrítico. Ya vamos a verlo también. Entonces, el acento prosódico es aquel que se encarga de hacer una distinción entre las palabras que llevan o no tilde. ¿Listo? Es aquel que se encarga de hacer una distinción entre las palabras que llevan o no tilde, como el ejemplo que les di anteriormente, mesa. Mesa es una palabra que tiene acento en la primera sílaba, es decir, en la antepenúltima sílaba, perdón, última, penúltima sílaba, y pertenece al grupo de las agudas, mentiras, a las graves. Entonces, cuando llevan tilde, tienen un acento y cuando no, tienen otro. Entonces, vamos a ver los dos tipos de acento. Entonces, tenemos el acento átono y el acento tónico. ¿Listo? El acento átono y el acento tónico. El acento tónico es aquel que lleva tilde, que se le marca la tildecita. Y el acento átono es el que no lleva tilde. Por ejemplo, con tilde. ¿Listo? Acento tónico que lleva tilde. Átono que no la lleva. Por ejemplo, ya les había nombrado la palabra mesa. Queremos otro ejemplo, átono. Libro.
Libro no lleva tilde, pero lleva su acento en libro. Yo no digo libro, sino libro. ¿Listo? Otro ejemplo sería a tu, no estoy, pero azúcar. ¿Listo? Con tilde y acento en la penúltima sílaba y pertenece a las agudas. ¿Listo? Y este acento prosódico es el que nos clasifica las palabras según su acento. Entonces tenemos agudas, tenemos las graves, esdrújulas, tenemos entonces las agudas, las graves, las esdrújulas y las sobresdrújulas. ¿Listo? Agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Entonces, llevan su acento las agudas, llevan su acento en la última sílaba. Y esto es un tema que hemos visto desde grado sexto, desde grado quinto, pero que siempre lo olvidamos. Así como para recordar. Graves, llevan su acento en la penúltima sílaba. Esdrújulas. Llevan su acento en la antepenúltima sílaba. Y las sobresdrújulas llevan su acento en la tras antepenúltima sílaba. ¿Listo? Ahora voy a escribirles un ejemplo de cada una. Entonces, una aguda, razón, y nos damos cuenta que es última sílaba. Ay, perdón. Que es última sílaba. ¿Listo? Graves. Árbol. Penúltima sílaba. Esdrújulas. La palabra esdrújula es una esdrújula. Sin embargo, les voy a poner otra. Química. Y en sobresdrújula podemos poner avísamelo.
ahí pequeñito, avísamelo. Y ya vamos a ver la división de las eh, palabras. Entonces ustedes van a ir copiando los ejemplos, que igual ya ahorita nos vamos a centrar en el acento prosódico para hacer la distinción de palabras con tilde y sin tilde y también ver su clasificación. Profe, ¿qué es lo que dicen sobre esdrújulas, perdón? Llevan su acento en la tras antepenúltima sílaba. El ejemplo me tocó el pequeñito, avísamelo. Gracias, profe. Bueno, tratemos de no prender los audios, por favor, en la explicación, porque no se puede escuchar nuestra voz. ¿Listo? Entonces, 2 minuticos para que copien agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Las graves también se llaman graves o llanas, para que lo tengamos en cuenta. Porque de pronto nos sale que es una palabra llana y no sabemos. Entonces, agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Listo. Vamos copiando como subtítulo, por favor, acento diacrítico. ¿Listo? Acento diacrítico. Listo. Y el acento diacrítico es aquel que hace una distinción es aquel que hace una distinción entre palabras monosílabas. Es decir, que no se dividen en sílabas, sino que tienen una sola sílaba. Entonces, ejemplo. Mi con tilde y mi sin tilde. Tu con tilde y tu sin tilde. T y T. ¿Sí? Y hay muchas más. Pero como este no es en el que nos vamos a centrar el día de hoy, sino en el acento prosódico, entonces es importante que sepamos cuáles son las palabras y después vamos a ver su significado. Hay varios ejemplos.
Listo, vamos copiando por favor los ejemplos. Entonces tenemos mi, tú, te, de, que, él, sí, cuál. Listo, por favor copiamos los ejemplos para poder ver el acento ortográfico. Listo. Escribimos, por favor, como subtítulo acento ortográfico y este es el más sencillito. Entonces, acento ortográfico. Y el acento ortográfico, como les decía, es el más sencillito, ya que es aquel, o no, aquel no, porque es el único, ya que es la tilde, como tal es el signo. ¿Listo? Entonces, el acento ortográfico es el signo, es decir, la rayita, la tilde. ¿Listo? Ese es el acento ortográfico y es el más sencillito. ¿Listo? Entonces, como actividad, escribimos por favor actividad. Primer punto. Entonces, en la actividad vamos a escribir de una vez los dos punticos. Entonces, actividad. Escribir dos ejemplos de acento prosódico. Escribir dos ejemplos de acento prosódico. Recuerden que el acento prosódico se clasifica en 4 clases. Entonces son 2 por cada una, serían 8 ejemplos. Y el segundo punto, escribir el significado de 2 de los ejemplos de clase. Escribir el significado de 2 de los ejemplos visto en clase del acento diacrítico. ¿Listo? Ahí tenemos entonces la actividad en clase. Un minutico, por favor, para copiar la actividad en clase.
Listo, chicos, entonces terminamos nuestra explicación de acentos. Espero que les haya quedado claro. Vamos a ver entonces ahorita con la actividad y el desarrollo de la guía un poquito más a fondo el tema.